¿Qué tal? Buenas tardes. Les pido disculpas por no aparecer. Ustedes saben que cuando empiezan los fríos, mi presión anda como la mona. Pero de todas maneras, debido a que yo me emociono mucho, ¿me entiende? Cuando salgo en vivo con todos ustedes y es inútil negarme a decir que soy una mujer, sacerdotisa Oloriza Iguoró, de la República Oriental del Uruguay, que tengo sensibilidad de mujer. Yo no pretendo, señores y señoras, que ustedes aprendan algo de mí como si yo fuera la maestra. Pero te voy a contar cosas que creo que todos ustedes, los que posean orillas, deben de haber experimentado. Estamos hablando de los orillas. Bien, usted sabe que es un poco extraño lo que le voy a decir, pero es algo que yo puedo decir públicamente porque creo que ustedes merecen al menos comprender la esencia misma de lo que usted tiene centro, ¿verdad? Si usted posee orillas. Usted sabe que yo hace alrededor de, como les digo siempre, ¿no? Para que ustedes vean que todo camino sacerdotal, religioso, desde que uno se inicia, y no tiene importancia si usted tiene orillas, centos con 4 pies, con guinea, con aves. Estamos hablando de orillas. Esos orillas que todos nosotros tenemos y que muchos no te dicen la experiencia personal, porque dentro de la experiencia personal hay que explicar muchas cosas, no solamente decir, puede ser esto, puede ser aquello, puede ser lo otro. Sucede que cuando tú tienes una ciencia a compartir, la puedes convertir en una ciencia o en una ciencia ficción. Es lo que sucede con muchos, por eso que no saben explicar las experiencias personales que tienen con sus propios orillas. Yo he notado en los últimos tiempos, amigos, que hay muchos, ¿verdad?, que no se animan a expresar experiencias personales. No estamos hablando de Ifá, no estamos hablando de Orunmila, estamos hablando, amigos, en una rueda, ¿verdad?, donde yo me siento con todos ustedes y no me gustaría ser, ¿cómo les puedo explicar?, una maestra. Quizás sí lo sea, pero no es mi intención, amigos, ya que yo soy un ser de luz, ¿verdad? Al igual que muchos de todos ustedes. ¿Cómo se logra, amigos, verdad, el contacto eh, con esos seres de luz, verdad? Que yo casi me atrevería a decir que son seres del cielo. Pero si yo te digo a vos, por ejemplo, que hay ciertas reglas que son personales y que no se pueden imponer por un dogma, por una religión, aunque te digo honestamente que
esto que nosotros en realidad pensamos, queremos creer que es una religión, quizás, amigos, no lo sea. Y aquí está el detalle a compartir con todos ustedes de que, por ejemplo, ¿qué sucede cuando a vos, verdad, te asientan tus orillas y vos empezás a experimentar puntos indescriptibles, personales, que nadie se atreve a decir? Pero, ¿cuál es la cuestión de que nadie comparta esos detalles personales, esa enseñanza íntima que hay, en primer lugar, con, por ejemplo, en mi caso personal, sería Yango Agansu? ¿Quién es verdaderamente Yango Agansu? Te lo doy acá como una... para no caer en la ciencia ficción, te voy a hablar de la ciencia que tiene Yango Agansu, para que comprendas. Este orishá que está conmigo hace más de 50 años, Sento, y que luchó y peleó con esta guerrera que es Yansá, y él logró ser el dueño de mi vida. Yo no sé si ustedes recuerdan esa locura, ¿verdad?, que sucedió hace 50 años, cuando yo tenía todo para preparar, ¿verdad?, y asentar mis orillas. Y yo les decía a todos ustedes en diferentes videos que estoy dialogando con todos ustedes, les comenté a ustedes que esta preparación mía, que fue regalada absolutamente toda, porque aparentemente yo tenía que tener orillas, y evidentemente cuando mi propio jefe, como les comenté a todos ustedes en mi comunidad, Oxalá Miñón, mi jefe Jesús Paniza, que ninguno de ustedes conoce, pero que mi Yango Agansu no desconoció. Pero este señor, que lo voy a llamar de esa manera para que ustedes asemejen la ciencia de los orillás y cómo ellos hacen que las personas de ser un orillá pasen a ser otro. Cuando yo estaba pronta ya para recibir la sangre del 4 pies que llevaba Yansá, ese orillá que estaba montado en mi jefe, Oxalá Miñón, empezó a hablar ahí que no era Yansá, que yo había dado cambio para ser Yango. Yo tranquila, no me importaba, a pesar de que yo tenía un contacto ya, antes de tener mis orillas Sento, con Yansá, desconociendo yo absolutamente esa temática del cambio, pensé, bueno, vamos a empezar de cero. En realidad no estaba arrancando de cero, estaba arrancando en una historia que arrancó a raíz de un cambio, de la exigencia de ese orillá, de él estar a mi lado. Pero muchas personas piensan que los orillás tienen ese compromiso, ¿verdad?, de protegernos, ampararnos, de estar con nosotros, de ser él precisamente, al igual que todos los orillás que tengamos. Podemos tener 1000 orillás Sentos, pero siempre va a haber uno en lo particular que va a ser quien va a ser el dueño de nuestra vida. Te digo que este orillá que entró en mi vida y que inmediatamente hicimos todo, se hizo todo, este orillá en lo particular, él me mostró inmediatamente los 2 senderos a tener presentes en mi elección de vida futura: el buen camino, el mal camino. Te digo que cuando yo decidí tomar el buen camino, te puedo decir que me era más fácil para mí, pues ya que tenía armado en toda mi vida algo que es conocido por todos, ¿verdad?, los que conocemos lo que es la moral, la ética, el mal camino.
el mal camino, que muchos dicen, es malo, no, mire que no. La gran cantidad de sacerdotes hoy por hoy que tenemos, y volvemos al tema de la ciencia de los orishas y no a la ciencia ficción creada por muchas personas que piensan que los orishas están en este mundo con nosotros, para nosotros. Pero ¿y qué hay si yo te digo a vos que los orishas no son como nosotros imaginamos, que están para nosotros? ¿A qué se debe que yo te estoy diciendo esto? Te estoy diciendo esto porque, por ejemplo, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Mi orishá, mi propio orishá es quien me guía, ¿verdad? Me dice tal cosa, tal otra. Pero ¿qué pasa cuando, ¿entendés? Como me sucedió a mí, de ahí que te estoy diciendo este detalle, yo fui robada en mi casa por unas personas que yo conozco, que entraron en mi casa, ¿verdad? Como todo ladrón, por una ventana, forzan la puerta, te llevan todo. Y no solamente con esto de que me hurtaron esas personas, no recuerdo si fueron 3 o 4 veces, porque dentro de mí, amigos, yo tengo una manera de vivir de que no soy una persona que tengo problemas económicos para reponer lo que me han hurtado, en mi caso personal. Sucede que a lo largo del tiempo, amigos, esas personas, que yo siempre supe quiénes eran, que ingresaron a mi hogar, me llevaron. Aunque vos no quieras creer, todo lo que tenía almacenado y alimentos, me llevaron frazadas, me llevaron ropa, zapatos, pero no todo. Lo que vos te podés imaginar, la computadora, no. ¿Sabes qué no? Fue extraño. Llevaron alimentos, todos los alimentos que tenía en la heladera, en el freezer, la carne, la fruta, la verdura, todas esas cosas, pero no era mucho, porque fíjate que si yo vivo sola, me dejó pensando, ¿sabes? Las 3 veces de que había algo en común, en las 3 veces o 4 que me hurtaron, y que fue más el gasto que tuve en reponer la cerradura, ¿verdad?, en mi casa, que lo que en realidad me habían robado. No fue mucho, ¿entendés? Pero entonces, inmediatamente yo vi, a los pocos días, a una persona en un lugar, en un comercio, que no vivía lejos de mi casa y que tenía en sus pies un par de championes de marca, creo que eran, no recuerdo la marca, creo que eran Adidas. Los tenía puestos un joven que yo no desconocía. Ahí me di cuenta que esas personas habían sido, ¿verdad?, quienes habían ingresado en mi casa. Yo nunca me enojé, porque lo que sí me molestó fue que es difícil, ¿verdad? Es como que te desnudaran cuando alguien ingresa en tu casa y, no sé, como que te ultrajan la privacidad, ¿me entendés? Yo lo definí en un momento, ¿verdad? Como que si me hubieran, no sé, visto las bombachas, ¿no? Lo digo así porque no es una actitud la mía pasiva, pero dentro de todo esto, te cuento que esa persona que yo vi con los championes míos puestos a Adidas, al año y medio, empiezo a dialogar con esa persona y inesperadamente le digo que estoy cansada, ¿verdad?, hablando civilizadamente, de que venga a mi casa a pedirme ayuda, alimento, a buscar una palabra de esta religiosa que está con todos ustedes, y que estaba cansada, le dije, de esa manera de ser de él, de
que yo no era ignorante de que él me había ingresado en mi morada 3 veces y que no se había llevado cosas importantes porque en realidad él sabía de mi persona y de la ayuda que yo le estaba dando a nivel moral, económica. Una persona que acá en mi casa, como muchas personas, tenemos a alguien que colaboramos o en una plaza pública. No sé si me explico. Esa persona me dijo, mirándome a los ojos, que él sí me había robado y que estaba muy arrepentido de lo que había hecho, porque, te lo digo honestamente acá como te estoy hablando, porque esto tiene un mensaje para todos ustedes, y yo no me esperaba que me aceptara que él me había hurtado en mi casa 3 veces o 4, no recuerdo. Una persona que yo quiero mucho, ¿sabes? Pero como una tiene vida y sabe de los problemas que hay en la vida y que el hambre, amigos, el hambre es quien hace muchas veces que las personas hagan cosas que no debieran de hacer. ¿Sabés que me asombró mucho que este joven me haya dicho, ¿verdad? Lo que me dijo, de que había aceptado, de que me había robado, bueno. Entonces, te sigo contando para que comprendas que te puse ahí el título. Hace cuestión de un mes, esta gente me vinieron a pedir ayuda, como Mai, a que los ayudara a mejorar la situación. Te digo que yo no hice nada. Quiero decir, le dije que hiciera algo, pero que lo hiciera ella, ¿no? Esa persona. Pensando yo, ¿entendés? Que no iba a pasar nada. Yo no hice nada, ¿me entendés? No, mis manos no tocaron nada. Pero sucedió algo muy extraño. A la semana la mujer, estas personas que me habían hurtado, que eran mala gente, empiezan a mejorar. Entonces te digo acá, ¿cómo mi orilla pudo, aparentemente, traicionarme, traicionar lo que me sucedió porque permitió, supo quién eran los ladrones, y esos ladrones se vieron beneficiados por mi propia orilla? Entonces yo no estoy cuestionando los orillás, ni mi orillá, ni nada. Te estoy diciendo que los orillás son independientes en sus decisiones, amén de que esas personas eran malas, fueron malas, seguirán siendo malas. Esas personas mejoraron. Te puedo contar que hace más de 10 días que esas personas poseen un automóvil, ¿me entendés? Pudieron comprarse un automóvil. Esas personas hoy me hablan bien, saben perfectamente en todo mi entorno que yo los ayudé, que acá, quiero decir, yo no los ayudé, yo soy la representante de mi orillá en el mundo. Entonces, eso me dio un pensamiento a mí de que los orillás son independientes de lo que te vaya a suceder, y ellos actúan muchas veces por su propia decisión, ¿verdad? Y hacen en la vida de la gente la bondad a su antojo. Yo me pregunté por qué había sucedido eso. No me puse mal, no me dio envidia, nada. Fue una cuestión para analizarla, y el día de hoy tenía ganas de decirle a ustedes estas cosas que pasan, de que los orillás nunca fueron seres humanos, nunca debieron de haberlo sido y nunca lo serán. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la razón de todos nosotros, los seres humanos, que idealizamos, ¿verdad? Hacemos un poco de ciencia ficción para darle una existencia a un orillá que en realidad nunca tuvo?
ellos deciden en luz qué es lo mejor, estando, ¿verdad?, utilizando mi persona como mecanismo de estar en cercanía con los seres, ¿verdad?, que necesitan ayuda. Te cuento que estas personas tienen muchos hijos y que en realidad me quedé pensando porque digo, qué extraña decisión, qué fue lo que sucedió para que estos orishás dieran una bondad a estas personas, de que tuvieran un automóvil, ¿verdad? Personas que quizás, yo puedo pensar, ¿verdad?, que quizás el arrepentimiento en realidad sea real, ¿me entendés? Porque hay mucho que está dentro del interior de nosotros mismos y de todos los seres humanos, que muchos nos negamos a comprender y entender. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es una manera de decir, nunca más, ¿verdad?, voy a hacerte daño, nunca más voy a faltarte el respeto, nunca más voy a pedirte algo, cosa que sé que no va a suceder, me va a seguir pidiendo. Pero esta es una de las cosas que muchos no se atreven a decir, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero creer, pero jamás voy a pensar que un orishá es o ha sido una persona. Sucede que esto que nosotros pensamos que es una religión, quizás no lo sea. La verdad, amigos, que los orishás, quizás algunos dicen, los orishás son luz, son celestiales, son del cielo. Alguno quizás diga, extraterrestres. Sí, puede ser. Pero ahí entramos en la ciencia ficción. Lo que realmente nos debe de interesar a nosotros es estar en luz, ¿verdad? Estar en paz, hacer, como se dice comúnmente, lo correcto. Pero ¿cómo podemos hacer lo correcto si en realidad dentro de nosotros mismos nunca comprendimos qué es lo correcto? ¿Qué sucede? Son palabras que muchas personas, ¿verdad?, sin saber realmente qué es lo correcto, dicen, yo hago lo correcto. Son juegos de palabras. Pero las palabras, así mismo como te digo ahora, la enseñanza que da dentro de nuestra vida cada uno de los orishás es celestial, del cielo, y que te digo que quizás si nosotros tenemos tantos dioses, ¿cómo podemos tomar, ¿verdad?, como ejemplo un Dios universal que para nosotros no tiene sentido? Porque un Dios universal en nosotros, en nuestra vida, no tiene cabida, porque no está sentado. Esa es la verdad. No es mi verdad, hermanos, pero quiero aclarar a todos ustedes que hay muchos detalles que nosotros no tenemos en cuenta y que el delirar y el soñar que con una moneda, un poco de harina de maíz, en un crucero, podemos hacer y obrar una magia con el Shurya. ¿Me entendés? Si yo hago una ofrenda, ¿verdad?, no sabría qué ofrendarle al Dios universal. ¿Qué le puedo ofrendar? ¿Un perfume? No, no va. Tiene que ser un orishá femenino. ¿Qué le puedo ofrendar yo al Dios universal, al Cristo Rey? ¿Qué le puedo ofrendar? Nada. No es algo que yo esté en conciencia de tener en mi vida. Estoy expresando algo a nivel personal. Usted puede tomarlo, usted puede dejarlo. Pero cuando yo soy una persona, ¿verdad?, una religiosa, que soy de luz, estoy en contra,
¿verdad?, de las maldades. ¿Cómo puedo explicar yo en el momento que voy a sacrificar un animal, ¿verdad?, que voy a quitar una vida? No sé si me explico. Quitar una vida, ¿verdad? ¿Qué tanto soy de luz si yo sacrifico un animal? Yo poseo orillas. Soy de luz porque considero que soy de luz. ¿Realmente soy de luz si yo mato animales? ¿Cómo puedo tomarlo eso? ¿Qué debo de pensar al respecto? ¿Sigo siendo de luz o no? Ahí está un poquito complicada la cosa. Está bueno, ¿verdad?, comprender y entender que en nuestra vida, cada vez que tenemos un cuchillo, ¿verdad?, o tengo que hacer una demanda, pisar la tierra con fuerza y pensar, tal persona me hizo daño. Yo puedo hacerlo, usted también. ¿Seguimos siendo de luz? Sin embargo, yo creo que sí. No es juego de pensamientos ni juegos de palabras. No tienen sentido las reglas que hay en esta religión, que en realidad no tenemos un libro sagrado. Creo que por esa razón nosotros no somos una religión. No sé cómo llamarlo. Sé que en mi vida existe, está, y que aún teniendo 50 años de orillacentos en el ayer, continúo aprendiendo, comprendiendo, compartiendo y estando con todos ustedes de una manera sencilla. Te vuelvo a decir, no hay que confundir humildad con pobreza. Tampoco hay que comprender ni ignorar a otros que están en el rumbo de la luz y que sin embargo siguen creyéndose mejores que los otros, cuando en realidad quien es de luz no acepta que el otro sea menos. Siempre el otro es un par, un hermano, un amigo, alguien que debemos de respetar desde todo punto de vista. No existen supremacías en la espiritualidad, todos somos iguales. De esa manera se puede lograr una armonía. Pero cuando alguien dice, yo soy un mayor, yo soy tu mayor, yo soy, por ejemplo, tengo un linaje, habría que ver si en realidad esas personas tienen un linaje humano real, sanguíneo, si tienen una familia conformada como seres humanos. No estamos hablando ni entreverando, ¿me entendés?, lo que son los linajes indígenas de otras regiones, porque también los indígenas, si entramos en el tema de los indígenas, podemos decir que un indígena es menos. No, un indígena es alguien que vive a su manera y mantiene y sostiene su sistema de vida. Entonces, ¿por qué tenemos que armar una estructura, ¿verdad?, que se supone, dice, es cultural, cuando en realidad lo único que hay como fondo es construir un banco donde las personas, ¿verdad?, dejen donaciones, y donaciones muy, muy grandes, porque cuando alguien dice, recibo todo lo que tú quieras, soy bueno, soy esto, soy aquello, soy lo otro, en realidad son simples charlatanes que de luz no tienen nada. Porque estaba recordando que hay muchos, ¿verdad?, diferentes religiones que muchos toman como ejemplo para sentirse en paz, de que cuando alguien dice estar en luz, inmediatamente, automáticamente, piensa que está bien, que se está bien. Pero hay algo que es un poco contradictorio si hablamos de la luz, cuando alguien que tiene pensamientos, ¿verdad?, eróticos, porque imagínate que para tener sexo hay que tener una libido, ¿no?, un sentido de, ¿cómo te puedo explicar?, de tener una cierta morbosidad para el acto sexual. Hay algunas culturas,
¿verdad?, que tienen como mecanismo para no tener sexo, utilizan la masturbación. Una de las religiones que utilizan la masturbación como mecanismo para no tener morbosidad es la hindú. Y otra que es también es un poco lo que hacen los tibetanos. Evidentemente hay una gran confusión entre lo que es la masturbación y el sexo. Yo diría que son lo mismo, porque fíjate que la masturbación requiere también tu imaginación de morbosidad. Amigos, bendiciones. Gracias por estar. Cualquier cosa, mandame un mensaje. Bendiciones.